Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a platicar con Charles Seville. Él es director senior de calificaciones soberanas para América Latina de Fitch Ratings, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Charles? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias por tomar la entrevista aquí en Bitácora de Negocios. La perspectiva de crecimiento de México pues ha ido al alza en estos últimos meses, mejores perspectivas para la economía mexicana. Se han ajustado los pronósticos de crecimiento. En Fitch Ratings ustedes la tienen en 5.3%, aunque el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, que siempre es más optimista, dice que México va a crecer hasta un 6.5% este 2021. ¿Qué ven ustedes en lo que resta del año, en esta segunda mitad del 2021, para que la economía rebote este 5.3%? Sí, bueno, hubo una recuperación mayor en el primer trimestre de lo que todos pensaban y revisamos al alza la proyección de crecimiento para los Estados Unidos y dado los lazos muy fuertes entre las dos economías, bueno, eso implica un mayor crecimiento en México. También del lado doméstico vemos el proceso de vacunación que está progresando. La economía doméstica se está reabriendo y sí, por eso que creemos que la segunda mitad es mitad de, bueno, recuperación. Pero creo que tiene más sentido pensar en niveles de actividad. El producto cayó 8.2% en 2020, pero la actividad en marzo ya recuperó hasta 96% de lo que era en el cuarto trimestre del 2019. Los Estados Unidos, por ejemplo, ya rebasó este nivel del fin de año de 2019. Pero las tasas de crecimiento son combinación de una fuerte caída y recuperación. Pero lo que está más interesante es, bueno, la tasa anualizada o una vez que estamos, bueno, abiertos. Uh-huh. Sí, va recuperándose la actividad económica en México, que otros que tienen que ver más con el consumo interno, con la demanda interna, el mercado interno en general. Eh, Ahora, la calificación de la deuda de México, ¿cuál es la calificación que tiene Fitch Ratings sobre el soberano mexicano? Triple B menos con perspectiva estable. Es decir, son dos escalones arriba del grado de inversión. Es el grado más bajo el escalón más bajo de grado de inversión. Ok, ok. Ahora, la perspectiva es negativa, como lo dicen, y así lo tienen además otras calificadoras. Y ven revisiones, ven riesgos de que cambie la política monetaria, de que se desbalancee se desbalanceen las finanzas públicas con los ajustes que se hicieron en el gabinete. Se anunció a un nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. ¿Ven algún riesgo en Fitch de que cambie, quizá no radicalmente, pero sí en algunas cosas importantes, la política económica y por ende lo que sucede con el tema financiero del país? Yo creo que será más bien continuidad en política fiscal, siguiendo las reglas fiscales. Creemos que habrá una reforma fiscal, un miscelánea fiscal en el presupuesto de 2022. Las finanzas públicas en México, bueno, a pesar de las presiones de la economía, sí, hicieron bastante bien en que, bueno, el deterioro en el déficit fue menor que en los países pares y claro que hubo una respuesta fiscal menor a la crisis en México. Pero como vemos, la economía está recuperando y hay unos spillovers de los Estados Unidos también que los otros países no benefician tanto de eso. Entonces, en términos de la institucionalidad del Ministerio
de Hacienda y el Banjico no estamos, creemos que habrá continuidad en esto. Uh-huh. Con la política fiscal viene además una reforma fiscal justamente que ya más o menos se ha ido delineando. Asegura el gobierno federal que no va a haber aumentos de impuestos, ni de tasas de impuestos, ni de creación de nuevos impuestos. Sin embargo, sí va a haber una mayor fiscalización hacia las grandes empresas para que paguen pues más impuestos o una tasa efectiva mucho más alta de la que pagan actualmente, que algunas, según la jefa del Servicio de Administración Tributaria en México, pues es negativa, incluso con todo lo que pueden deducir y luego las devoluciones de IVA que se les dan. En fin, ¿cómo ves el tema de la reforma fiscal? Es claro que van a ir por los grandes contribuyentes que, según el gobierno, la jefa del SAT, no pagan lo que tienen que pagar. Esto va a afectar la confianza de los inversionistas, de los empresarios, la inversión privada. ¿Ven algo negativo en el sentido de la propuesta de reforma que haga el gobierno federal? Bueno, una cosa es muy temprano decir lo que contiene la reforma, porque no se sabe todavía. Uh-huh. Creo que no se limita a más presión en los grandes contribuyentes. Creo que hay una miscelánea de medidas. Cada una puede recaudar un poco, y todo eso se suma a unas sumas significantes. Pero será reforma con menor recaudación de la reforma de la previa administración, ¿no? En términos de confianza, es un poco alentador que el nivel de inversión se recuperó un poco. Creo que, en la última encuesta del INEGI, el sector productivo, la confianza rebotó un poco encima de 50, donde estaba antes de la pandemia. Entonces, y vemos que después de las elecciones, la administración tal vez tiene un poco menos margen de maniobra para realizar unas ideas polémicas. Pero sí un gran esfuerzo para incrementar la recaudación de las empresas grandes o grandes contribuyentes puede afectar la confianza un poco. Uh-huh. Pues ahí está el tema. Con respecto a indicadores importantes para México, para la recuperación económica, ¿cuáles ven en Fitch Ratings que pueden ser los que pueden complicar la recuperación? Tenemos por un lado el tema de la inflación, que sigue alta, cercano al 6%, la inflación anual en México. Quizá al final del año no va a regresar este rango objetivo que tiene el Banco Central de 13% más menos un punto porcentual, un máximo de 4%. Presiona de alguna manera este tema la recuperación económica, lo que haga el Banco de México de aquí hacia final del año, que quizás es previsible que no va a mover las tasas de interés. Y por el otro lado está el tipo de cambio, el dólar, que se fortalece ahora frente al peso y frente al resto de las monedas, con el anuncio que hizo la Reserva Federal de que probablemente aumentaría la tasa de interés en algún momento. No sabemos cuándo, pero ya hay, digamos, esta intención por parte del Banco Central de Estados Unidos. ¿Qué ves, además de estos indicadores de tipo de cambio, de inflación? ¿Qué otras cosas pueden complicarse para la recuperación económica de México, Charles? Sí, ayer la Fed sí anunció que, los miembros del comité en promedio están comenzando a ver incrementos de tasas en 2023. Uh-huh. Pero es exactamente el tipo de riesgo que toma en cuenta Banjico, creo, poniendo la tasa donde está ahora, en el 4%. Pues están muy conscientes de los riesgos externos. En términos de inflación, sí estoy de acuerdo con Banjico que es un fenómeno transitorio hasta un punto que se modera en 2022. Y el peso, sí, es muy sensible a las condiciones financieras externas, pero yo no...
toma en cuenta que bueno la balanza de pagos en México está en superávit. Hay muchas razones para creer que bueno es en la estabilidad del peso. Ujú. Y el tema de la inflación, ¿lo ves como algo que preocupa, alguna alerta roja en lo que resta del año? Digo, la inflación ha aumentado los precios a nivel mundial con la recuperación económica, con todos estos apoyos y estímulos económicos, financieros, fiscales de los gobiernos, por supuesto de Estados Unidos, que también la inflación está pues muy por arriba de lo que se tenía previsto o de lo que debería estar en los Estados Unidos. ¿Cómo ves el tema de inflación en México? Um, eh, sí, creo que está bajo control. Es más importante las expectativas de inflación. Claro que hay unos reajustes, hay incrementos en precios de materias primas y eso sí puede incidir. Uh, es un proceso de ajuste a la demanda y reapertura de la economía cree unos unos retos para Ujú. sí. Ya. Y finalmente, Charles, ¿cuándo revisan de nueva cuenta la calificación soberana de México? Bueno, acabamos de revisar la calificación el mes pasado y entonces de ahí en 6 meses lo vamos revisando. Ujú. Y la dejaron como estaba, ¿verdad? ¿Cuál es la calificación que tiene? ¿Triple B menos? Triple B menos con perspectiva estable. Con perspectiva estable. Ok, es Sí. decir, que de aquí a 12, 18 meses, pues es muy, muy difícil que le bajen calificación, a menos que pase algo extraordinario en temas económicos y financieros, ¿no? Es decir, va bien, aunque no va muy bien, porque pues está apenas un grado o un escalón arribita del grado de inversión. Sí, que en el escenario que tenemos es una menor probabilidad. Ujú. Muy bien, pues estamos en contacto. Te agradezco mucho, Charles Seville, director senior de calificaciones soberanas para América Latina de Fitch Ratings, por haber tomado la llamada y muy buenos días. Bueno, de nada, gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Lo que opinan las calificadoras, que no quiere tanto al presidente López Obrador, pero que bueno, pues son estas entidades que se encargan de revisar la salud financiera o el perfil financiero de un país, de un gobierno, de una empresa, y es lo que pues hace que los inversionistas sepan el riesgo que tiene invertir o no en deuda de un país o de una empresa, etcétera. Esa es la función de las calificadoras. Al presidente no le gustan tanto, a Petróleos Mexicanos tampoco, y de hecho ya no tiene contratado justamente los servicios de Fitch Ratings, por un tema que, según dijo Octavio Romero, el director de Pemex, pues es un tema más estratégico y de financiero, es decir, de que no piensan que necesitan a otra calificadora. En fin, es un tema interesante. Vamos a otra cosa, son las 6 de la mañana con 40